Los amados, continuamos hoy con la serie que comenzamos el domingo pasado en Marcos capítulo 1. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo el domingo pasado? Acerca de la vida de Marcos. ¿Quién es Marcos? ¿De dónde vino Marcos? ¿Qué hacía Marcos? ¿Cómo es que de pronto Marcos aparece en la escena y todo eso? También fuimos alimentados acerca de la vida de Juan el Bautista. ¿Recuerdan de Juan el Bautista? ¿Quedaron claras las cosas que se expusieron? ¿Sí o no? Ok, pensé que les habían quitado la lengua hoy. Entonces vamos a continuar hoy, amados, leyendo algunos versículos importantes y vamos a exponer algunos de ellos. Van a ver sus Biblias en Marcos capítulo 1 y vamos a leer del versículo 6 al versículo 8. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 6 al 8. En el nombre del Señor hoy leemos. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Si regresamos al versículo 4 al 3, hermanos, dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos sus pecados. Amén. Nosotros de pronto podemos perdernos, o no sé si tú habías pensado ya en esto. ¿Cómo es posible que Juan de pronto aparece en ese lugar y la gente comienza a llegar a escucharlo? ¿Cuántos años habían pasado sin un profeta de Dios? Casi 400 años. El pueblo no había escuchado profecías de parte de Dios. Estaba en silencio, hermanos. ¿Por qué salen de Jerusalén? ¿Por qué llegan de Judea a escuchar a Juan el Bautista? ¿Qué es lo que llamó la atención de estos hombres? Número uno, ellos cansados de estar en la ciudad en donde no habían encontrado todos lo que ellos pretendían buscar o lograr, donde estaban cansados, donde ellos tal vez creían que Dios les había ya abandonado, que ya no había profecías de su parte para alentarnos o para a lo mejor exhortarlos o reprenderlos. Y ellos van al desierto a escuchar a ese profeta que dice ser, hablar y anunciar acerca del Señor. Y es sorprendente, amados, cómo la escritura en el Evangelio, que es la inauguración del Evangelio vivo, hecho en la tierra, porque el Evangelio lo encontramos desde el Génesis, pero de pronto se inauguró haciendo no sé qué cosas, porque gran parte del tiempo de la vida de Jesús, de nuestro Señor, no sabemos qué es lo que pasó. Pero de pronto aparece uno por ahí en el desierto, que el desierto para el pueblo era algo conocido ya y significaba algo para ellos, porque ellos fueron sacados de ahí. De ahí pues estuvieron viviendo en el desierto durante 40 años. Caminaron por el desierto. El desierto significaba algo para ellos. Y era como para nosotros de pronto estar cansados del tumulto de la ciudad y de pronto hay alguien que se presenta en algún lugar en el bosque y vamos a ir a ver, a descansar, pero a la vez también escuchar a la persona que se va a presentar. El pueblo salía obviamente porque había algo que el Señor había permitido que fuera llamativo para ellos. No estoy diciendo que ellos fueron por su propio pie a ver a ese hombre
pretender ser profeta e iba a hablar. Sabemos que el Espíritu de Dios los estaba llevando, porque si no, ninguno hubiera salido. Eso nos habla mucho a nosotros, hermanos. El principio del Evangelio es cuando Juan el Bautista aparece, el principio activo de la práctica. Juan el Bautista aparece ahí. El Evangelio comienza con él precisamente. El Evangelio comienza con Juan el Bautista y precisamente comienza bautizando. Antes de que comenzara a bautizar, él que estaba gritando con voz de profeta: enderecen sus caminos. Él estaba predicando el arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento por qué? ¿O arrepentimiento para quién? ¿Y por qué era que la gente se agolpaba ahí? A pesar de que Juan el Bautista era sumamente carismático por lo que parece, y su manera de ser, pues imagina a ese hombre vestido de esa manera. Imagina que de pronto nosotros sabemos que estamos perdidos, que ya no hemos escuchado más del Señor, y de pronto un hombre allá afuera vestido de una manera muy peculiar nos comienza a hablar y a gritar en el nombre del Señor. Obviamente lo hermoso de esto, amados, que lo que se estaba predicando era la palabra de Dios. Y por eso era que la gente escuchaba e iba y creía. Definitivamente tenemos que romper la idea de que Juan el Bautista estaba ahí predicando y la gente por su propio pie iba a escucharlo. Eso es una mentira. La gente salía y Dios usa las cosas que pasan o personas para llamar la atención de la gente. Pero aquello que contiene el poder es su palabra. Y Juan el Bautista estaba llamando el sermón. El Salvador vino, y vino por pecadores. Y te digo algo, es un gran aliento para ti y para mí. Es de gran importancia. Y más adelante vamos a ver por qué, si el Señor permite. En la forma de vida del Bautista, amados, en su manera de vestir que estábamos leyendo, podemos ver la entrega, como decíamos el domingo pasado, de un hombre de Dios. Él completamente despojado de las cosas del mundo. Hablábamos que él tenía un currículum muy importante. Él tenía de qué presumir, pero no lo hacía. Él vivía completamente en la soledad, comiendo miel y langostas. Les decía, no crean que la langosta del restaurante de mariscos deliciosa, hermanos, chapulines. Es lo que él comía. ¿Era un hombre de Dios? Sí, era un profeta. ¿Qué nos dice eso también a nosotros? Cuando muchos buscamos a Dios para estar mejor, ¿quién no quiere estar mejor? Y eso no es malo. Pero lo que Juan el Bautista nos está enseñando es una vida piadosa entregada de un hombre verdadero de Dios, sin importar lo que a su alrededor suceda. Es una vida entregada desde el nacimiento. Antes de nacer estaba ya profetizado que vendría a hacer lo que tenía que hacer, y él no falló. Él cumplió al pie de la letra lo que tenía que lograr. No podemos ir al extremo a decir que él era un robot que únicamente fue usado por Dios, él no hizo nada y no tiene mérito alguno. Sabemos, amados, que es el poder de Dios el que detona el deseo de las personas de hacer la voluntad de Dios. Pero también sabemos que la carne pesa, y la carne tienes que levantarla, y tienes que perseverar, tienes que continuar. El llamado es arrepentirte. Si el arrepentimiento no existiera en el Evangelio, amados, sí podríamos echarle la culpa a Dios. Insisto, la obra es suya, de inicio a fin. Aún el arrepentimiento es un don, pero cuando el Señor nos llama a arrepentirnos es porque dice, tú tienes responsabilidad. ¿Por qué hago hincapié de esto? Porque he escuchado de muchos hermanos que se van al extremo y dicen, si no he cambiado o si no hago esto, es porque Dios no ha hecho nada en mí. Y en cierta manera tienen razón, porque su gracia es irresistible. Pero probablemente el Espíritu Santo ya ha estado anunciando ahí en su vida, completamente en tinieblas, anunciándole, porque ha visto ya la gloriosa manifestación de Dios en la tierra. Y él se está resistiendo. La gracia es irresistible, lo sé, pero él se está resistiendo. No vence lo que debe de vencer.
Por eso, al menos en mi postura, abrazo las doctrinas de la gracia, y a eso se les llama calvinistas. Pero yo no me considero como calvinista porque yo soy cristiano, no sigo a Calvino, yo sigo a Cristo. Mas sin embargo, a ese hombre de Dios le fueron reveladas todas estas cosas, y somos denominados de esa manera. Pero la realidad, amados, que la doctrina bíblica habla de soberanía y de responsabilidad. Porque de lo contrario, amados, ¿de qué sirve el llamado al arrepentimiento? O de lo contrario, ¿para qué Juan llegó ahí a bautizarles? Para que ellos confesaran su fe, abandonando su antigua vida y siendo sumergidos en las aguas del bautismo. Lo más glorioso, amados, que esta historia del Evangelio vivo, práctico, ya aquí en la tierra, comenzando con Juan el Bautista, el primer ejemplo que tenemos de un fiel de Dios, es lo que decíamos, la manera de vivir. Su vida expresaba total abnegación. Eso no nos gusta a muchos, amados. Su vida mostraba mortificación en la carne, mostraba un santo desprecio a las cosas mundanas y ausencia de los componentes del mundo. Decíamos el domingo, eso no estoy yo tratando de decir que todos ahí agarramos una piel de algún animal y nos la pongamos y vivamos de esa manera radical. No, amados. Pero al menos este estilo de vida que Juan el Bautista estaba mostrando físicamente podría ser un estilo de vida que nosotros llevemos dentro. Que nosotros llevemos dentro. Un estilo de vida que refleje a Jesús. Hoy en día, desgraciadamente, por la prostitución del Evangelio, hemos como dividido. Bendiciones son manifestadas a los que físicamente o en su familia o en su trabajo o en su economía están bien. Y se ha usado esa palabra de una manera muy errada. Muchos de nosotros hemos dicho de algunas personas que están muy bien económicamente y decimos son muy bendecidos. ¿Cómo? Entonces Juan el Bautista no era bendecido, hermanos. No entiendo. De lo que la palabra nos habla es que Juan el Bautista no vestía de esa manera porque él no tuviera la posibilidad de hacerlo de otra, sino lo que nos muestra la Escritura es que Juan el Bautista, aun cuando podía hacerlo, él se negaba a sí mismo. Él estaba crucificado, hermanos. Él estaba crucificado, él sabía que tenía un propósito en la existencia. Juan el Bautista es uno de los mejores modelos para los que seguimos a Jesús. No en su manera de vestir, porque el Señor no quiere apariencias, quiere que sea de corazón. Mortificación al pecado, y eso es diario, abnegación a las cosas del mundo. Vivir arrepentidos, amados, para obtener el privilegio de la salvación. Juan el Bautista, imaginen apareciéndose de pronto, después de tantos años de silencio. Esto es importante que podamos escudriñar. No es únicamente como algún día nos lo platicaron, Juan el Bautista apareció, imaginen la escena. Casi 400 años de ausencia, hermanos. Y aparece un hombre que ante los ojos de muchos era un loco. Y este loco, ¿qué está diciendo? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Cambien su manera de vivir. El Señor viene. Juan el Bautista ya tenía un grupo de seguidores, tenía discípulos Juan el Bautista. Algunos discípulos de Juan el Bautista se convirtieron en discípulos de Jesús. Pero la predicación de Juan el Bautista no era agradable para los oídos de las personas. Mas sin embargo, la predicación de Bautista contenía la pura verdad. Y la verdad traía libertad. Y aquel grupo de personas muertas espiritualmente que pudieron caminar para llegar a ese lugar a un lado del Jordán y pararse ahí y ver lo que Juan el Bautista decía, no fueron por su propio pie, sino fue el Señor llevándolos para que escucharan su palabra.
Vuelve a repetirse lo que pasa con Lázaro, hermanos. Lo que pasó con esos muertos que fueron resucitados. Ellos no podían escuchar. Tú y yo no podíamos escuchar. Las personas no pueden escuchar la voz del Espíritu Santo a través de la palabra. Pero es Dios el que da ese poder de que sus oídos se abran, de que vayan y que respondan. En la predicación del bautismo, amados, tenemos la gloriosa manifestación del comienzo de las doctrinas del Evangelio. ¿Por qué? Tome nota, quien quiera tomar notas. Predicaba para perdón de pecados, lo cual constituye un gran privilegio. ¿Por qué? Dime quién puede abandonar sus pecados totalmente. ¿Y la paga del pecado qué es, amado? ¿Y cómo que obtenemos un perdón sin merecer el perdón? Es un privilegio que debemos entender y que no nos cansamos de predicar hasta que haya frutos en todos nosotros. El muerto allá afuera, la persona que no es cristiana, tiene que saber que tiene una condena de muerte, y no va a ser una muerte como la que muchas personas creen, de que van a morir y van a estar ya bien, sin sentir, descansando. Lo menos que tiene la muerte para un no cristiano es descanso, amados. Lo menos que tiene la muerte para un no cristiano es descanso. El peor tormento, inimaginable. Por eso Cristo tuvo que venir a la tierra, hermanos. Si no, no hubiera necesidad de que Él hubiera venido. Por eso vino a la tierra. Entonces el Evangelio explota, hermanos, en vivo, en la predicación del bautismo de Juan. Él predicaba para perdón de pecados, y esto constituye el gran privilegio del Evangelio. Esto constituye el privilegio del Evangelio, porque Evangelio dijimos que quiere decir ¿qué? Buenas noticias, buenas nuevas. Y hemos hablado, hermanos, que aquellos que no reciben una mala noticia, pues tampoco van a gozar la buena. Es como dice Pastor Sugel. Dice, si tú no tienes cáncer y yo te digo que tengo un antídoto del cáncer, me dices, ah, muy bien. Pero ¿qué tal si el doctor te acaba de decir que tienes cáncer y que vas a morir, y yo te digo, tengo un antídoto que cura el cáncer? ¿Cómo lo tomarías? Hermanos, debemos de tomar el Evangelio como si estuviéramos inundados de cáncer, con metástasis al grado máximo, para que así podamos contemplar y agradecer lo que Cristo ha hecho. El moralismo nos ha llevado, hermanos, a perdernos. Durante siglos se predicó la verdad del Evangelio, pero la gente comenzó a sacar el nombre de Jesús como Señor. La gente comenzó a educar a los niños, a los hijos, a los adolescentes, a la familia. No hagas esto. ¿Por qué? Porque no debes de hacerlo. Pero sacaron el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús es donde está la victoria, donde está la salvación. Esto no se trata de portarme bien, o tener buenos modales, o ser educado. Se trata de que mi vida sea gobernada por el Salvador. De eso se trata, hermanos. Si nosotros comenzamos a llevar buenas prácticas, educadas prácticas, buenos valores sin el nombre de Jesucristo por en medio, estamos muertos. Muertos. Y eso es lo que ha pasado hoy. El mensaje del arrepentimiento de Juan el Bautista era porque él le hablaba a todos los hombres, porque todos son pecadores. Lo más hermoso, si creemos en la predestinación y creemos en la elección también, en el llamamiento eficaz, en la depravación del hombre, amados, sabemos que es Dios el que llevó a esos hombres a que escucharan el Evangelio Salvador. Ahora tú puedes decir, bueno, Juan el Bautista llamó al arrepentimiento sin decirles por qué. No, amados, leamos un poco más adelante para que veas lo que dice. Dice, yo a la verdad os he bautizado, perdóname, dice el 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre, el tipo de vida de ese creyente, y predicaba diciendo, ahí viene el Señor. Predicaba diciendo, viene el Señor. No únicamente dijo arrepiéntanse, sino dijo, arrepiéntanse, ya llegó el Salvador. Ya está abierta la gracia para todos ustedes. Es sorprendente, amados, poder inundar
de la gracia del Señor en nuestras vidas y poder comprender qué significa lo que Juan el Bautista estaba diciendo desde que apareció. Niéguense ustedes mismos. Crean que aquel que viene tiene poder para darles vida nueva. Él predicaba el bautismo para el perdón de los pecados, pero anunciaba que el que venía les iba a bautizar con el Espíritu Santo. Es una de las doctrinas más torcidas que existen hoy en día. Eres bautizado por el Espíritu Santo supuestamente si hablas en lenguas extrañas. Eres bautizado por el Espíritu Santo si supuestamente tiemblas y te caes. Eres bautizado por el Espíritu Santo si te ríes como loco y eres electrocutado en el piso. Eres bautizado por el espíritu del diablo, consolidado por el diablo cuando esas actividades son hechas. Bautizado por el Espíritu Santo, es decir, yo le estoy lavando sus carnes pecaminosas. Ustedes están confesando creer en el Señor, pero aquel que viene es el dador de vida. Aquel que viene es el que los va a despertar. Aquel que viene es el que va a comenzar a trabajar en ustedes de principio a fin. Acepten a aquel que tiene poder para cambiar sus vidas. Eso es lo que Juan el Bautista estaba diciendo. No un bautismo que yo voy a llevar a cabo en campañas evangelísticas. No un bautismo que voy a recibir cuando vienen visitas aquí y nos ponemos a temblar, que gloria al Señor, eso no pasa. No, hermanos, un bautismo que va más allá, no es perecedero, una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Pero si vamos paso a paso, nos damos cuenta de esto, amados. La predicación de Juan el Bautista no únicamente fue el arrepentimiento, sino era la venida del Señor. La predicación de Juan el Bautista contenía todo, amados. Todo. Era el llamado: toma tu cruz y sígueme. Y seguimos al Señor hasta que Él nos tome para siempre. Juan el Bautista decía: si me ven grande, si me escuchan, si están admirados de mis palabras, espérense. Atrás viene el más grande, el glorioso, el inmortal. Viene Dios a la tierra como hombre. Y lo que vemos a continuación son cosas increíbles, amados. Increíbles. Entonces Él predicaba el arrepentimiento para obtener el privilegio. Él le decía a la gente que era necesario renovar el corazón para poder reformar la vida. Las personas pueden renovar su corazón una vez que Cristo more en ellos. Pueden ellos llenar su corazón de Él para que su vida, hermanos, esté saturada por Cristo al borde, que desborden al Señor. Los frutos, hablábamos el domingo pasado, son más necesarios que los dones. Era necesario reformar la vida de los hombres para poder ser agradables al Santo Dios. Es necesario que nosotros seamos cambiados día a día. Cada vez más nos parecemos menos al viejo hombre. Cada vez más sentimos el poder de Dios, aquellos que han recibido ya de Él. Porque estas cosas no son de palabra. Estas cosas no suceden por sumergirme en el agua y ya. Esto sucede por una convicción verdadera de arrepentimiento. Y eso lo ofrece el Señor a todo aquel que escucha su evangelio. Pero el egoísmo, el orgullo, la soberbia, la falta de humillarse es lo que impide que el Señor haga la obra, hermanos. No porque Él no lo pueda hacer, lo puede hacer. Pero durante buen tiempo no glorificas al Señor por resistirte a lo irresistible. Juan el Bautista también anunció a Cristo sobre todo. Él exhortaba, no, amados, todo lo contrario. Predicaba a Cristo como superior. Él dice que era tan superior a Él, tan grande, tan sublime, que Juan se tenía por incompetente para servirle atándole su calzado. Era tan pequeño, tan insignificante, es lo que Juan dice.
es tan grande que ni aún la labor del siervo, la labor más baja de arrodillarse y abrochar su calzado, soy digno de hacerlo. Imagina eso. Imagina cómo contrapone esta doctrina bíblica con las doctrinas que se practican hoy en día, de tener a Dios como un ayudante oportuno y de darle órdenes al momento que yo quiera. Ya, sin hablar de las doctrinas satánicas del decretar y del declarar y de establecer y esas cosas. Hemos platicado que lo que hay que hacer en el nombre de Jesús y nos da el poder es hacer lo que Juan el Bautista hacía: negarnos a nosotros mismos, aborrecer el pecado, amados, y entregarnos por completo, para que en verdad seamos luz y sal. Hemos sido consumidos, amados, por las doctrinas del mundo que se infiltraron al cristianismo. Hemos sido contaminados. Lo que el Señor está haciendo hoy en día, en esta etapa gloriosa que el mundo está viviendo en la iglesia, vemos el mensaje de la gracia, el evangelio verdadero en muchas iglesias, la minoría, pero en muchas, hablando, amados, de lo que trata el evangelio. Estamos contaminados. Nosotros somos como ese pueblo de Jerusalén y de Judea que estaban sin ninguna opción de poder salvarse. Y cada vez que el evangelio está siendo predicado, es como si Juan el Bautista estuviera predicando y diciéndoles: arrepiéntanse. Y todos tenemos la oportunidad de hacerlo. Todos tenemos la oportunidad. Es el anuncio de Cristo. Y Juan el Bautista, que dijo el Señor Jesús que no ha habido hombre más grande que Él, es el que está diciéndonos: yo no soy digno de atar sus agujetas. Si a mí me ven grande, decía Juan, el que viene es insuperable. Es insuperable. Viene después de mí. No habla en cuanto a hombre. Es uno que está por debajo. No. Habla en cuanto a tiempo. Es más poderoso que yo, dice. Porque es antes que yo. Eso habla en cuanto a la persona de Dios, en cuanto a la eternidad. Y además dice: yo los lavo aquí con agua, pero Él los bautiza con el Espíritu Santo. ¿Tú sabes cómo poder bautizar con el Espíritu Santo? Claro que no. Cristo sabía, pues es Dios. Yo nada más lavo sus carnes contaminadas. Ustedes confiesan que creen en Él, aquel que anuncio, pero Él les dará vida nueva. Es fabuloso, amado. No sé si tú has sentido la diferencia de tu vida antes de Cristo. No digo desde que dices que eres cristiano, digo en verdad antes de Cristo. Cuando tu boca no tenía un freno, cuando tus manos tampoco, cuando tus ojos tampoco. Y ahora, los que están en Cristo, el cambio que has sentido, ¿tú crees que es posible que tú lo llevaras a cabo? Es el Espíritu de Dios cambiándonos. Y no podemos dejarnos engañar diciendo: me esfuerzo. No, en verdad esfuérzate. En verdad, prepárate para que el Señor sobreabunde ahí. Deja que el mundo se encargue del mundo y tú encárgate de las cosas del Señor. Juan el Bautista estaba resumiendo en este su evangelio, el evangelio de Jesús, todas estas doctrinas. Anunció perdón, anunció santidad, anunció perdón, arrepentimiento, hermanos. Él manifestaba perseverancia porque fue predestinado desde antes de nacer. A sus padres se les anunció que iba a ser Él. Y es sorprendente. Es sorprendente, hermoso. Aquí tenemos, amados, la gran promesa que Cristo hace a quienes se arrepienten. La gran promesa es: aquellos que se arrepienten obtienen perdón de pecados. Al momento que son perdonados sus pecados, el Espíritu Santo comienza a hacer su labor. Abandone la gente su viejo disfraz, más son llenados. Insisto, no porque nosotros le ayudemos a Dios, eso es imposible para ti, para mí, pero nosotros respondemos a su glorioso llamado.
Lo que más afecta a esto, amados, es tu mejor amigo y también mi mejor amigo, y se llama orgullo. Lo que más nos afecta es el orgullo. En ocasiones mi arrepentimiento no es genuino porque hay orgullo. Me ofenden y yo no perdono porque hay orgullo. Me golpean y yo regreso porque hay orgullo. Me dicen alguna cosa que me ofendió y me pegó en mi orgullo y también me pongo orgulloso. Amados, lo que Juan el Bautista estaba hablando aquí es lo que el Evangelio nos sigue hablando a ti y a mí. Abandona el orgullo, deja la vieja vida. Estás cansado, arrepiéntete y recibe del poder glorioso del Espíritu Santo. Señor, pero yo no sé qué es eso. ¿Cómo lo hago? Muchos, como el pueblo que salió a bautizarse, no habían visto a Jesús. Tú y yo tampoco lo hemos visto. Pero por eso la fe en la Biblia es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque tenemos que creer en lo que no vemos hasta hoy, amados. Y es el Señor el que va a poner esa fe, es el Señor el que va a dar esa fuerza. Aquellos que recibían, amados, la predicación, se sometían a esas demandas. No únicamente era bautícense y sigo con mi vida, no. Antes, arrepiéntete. Cambia de traje. Desea una vida nueva. ¿Cómo? ¿Cómo tú obtendrías una vida nueva? ¿Recuerda Nicodemo que le dijo al Señor? ¿Cómo? ¿Qué hago? Parafraseado le dijo, ¿que entro al vientre de mi madre otra vez para que me dé a luz? Obviamente Nicodemo era un hombre sabio, él sabía lo que decía, pero estaba como diciéndole al Señor, Señor, pues soy incapaz de darme vida. Amado, cuando tú aceptas estas demandas del Evangelio, es el Señor el que hace el cambio. No podemos olvidar, amados, que nuestro Dios no es un Dios hecho de manos de hombres. Nuestro Dios no es un muñeco ahí colgado. Nuestro Dios es el creador, es el soberano, el inmortal, el supremo. Para Él no hay imposibles. El todopoderoso, hermanos. El que está tocando y tocando y tocando a la puerta de la iglesia como si necesitara alojamiento, hermanos. Cuando la iglesia abre la puerta, el Señor entra ahí y lava toda la inmundicia que hay. Pero así como muchos obedecían esas demandas, otros no. Otros escuchaban el mensaje y decían, ¿y este hombre qué? ¿De qué Dios anuncia? ¿Que su Dios va a vestirse como Él? ¿Va a ser pobre como Él? No, es mucho. Yo tengo una vida para vivirla de la manera como yo quiera. A mí no pueden exigirme hacer esto y otro. Hermanos, tanto como Juan el Bautista, el resto de los predicadores que temen al Señor están obligados a no caerte bien, sino a caerte mal. Leonard Ravenhill decía, la mayoría de los ministros, los evangelistas o predicadores, le caen bien a la gente, pero los profetas le caen mal. Y la realidad que el llamado es a despertar. Enderecen sus caminos, reconozcan su maldad, porque de lo contrario no tienen de qué arrepentirse. ¿Y sabes dónde está el problema? Que el Señor vino por el pecador, no por el sano, no por el que dice voy bien, ahí la llevo, Dios sabe que yo me esfuerzo. No. El Señor viene por derrotados, el Señor viene por cansados, por menesterosos, por los necesitados. El Señor viene por los que no entienden su doctrina. El Señor viene por los ciegos, por los sordos, por los mancos, por los cojos. El Señor viene por los que no pueden hacerlo por su propia cuenta, como yo y como muchos de ustedes, amados. Juan el Bautista bautizaba en agua. Los judíos hacían eso también al admitir a sus miembros, sus prosélitos, en señal de que ellos quedaban purificados. Juan el Bautista continuaba con ellos. Juan el Bautista seguía anunciando que el bautismo era para reformar la vida, de que Dios les había purificado por medio del perdón de sus pecados y por medio de la santificación, sumergiendo sus cuerpos en agua, como lavarlos.
Pero Juan el Bautista no estaba anunciando esa clase de bautismo. Él lo tenía que hacer porque era necesario hacerlo. Pero el fruto de la predicación o del anuncio de Juan el Bautista no era por el bautismo en agua. Eso era para lavar la carne, porque Dios así lo quería. Pero lo que Juan el Bautista estaba predicando era la vida nueva. Era la vida que el Espíritu Santo únicamente puede dar. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos, y comienza a hacer cosas incómodas para nosotros, porque antes pecábamos y no nos dolía, pero los que tienen el Espíritu Santo pecan y les duele. Antes podíamos faltar a las reuniones de la iglesia, pero ahora ya no puedes faltar a las reuniones de la iglesia. Antes podías dormirte sin orar, ahora oras más. Antes podías dormirte enojado con tu esposa, tu esposo, ahora ya no. El pastor Emanuel decía algo en la mañana muy cierto. Amados, siento decírtelo a ti. Si tú no das frutos bíblicos de un nacido de nuevo, hay una respuesta: no has nacido de nuevo. Porque el Señor tiene el poder para cambiar. El Señor tiene completamente el poder para dar una nueva vida. Porque el decir que durante tanto tiempo no ha pasado nada en mí es como decir: Señor, pues creo que ya no está tan fuerte el poder de tu sangre. El Señor nos dice: necios, arrepiéntanse. Mi reino ya se acercó, ciertamente vengo en breve. Y por eso una clase de normas, de reglas y de sugerencias que el Señor nos hace a través de toda la Escritura para perseverar hasta el fin. De la misma boca del Señor Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, ¿qué? Ese será salvo. El fruto de la predicación del Bautista, amados, era el detone para el poder de la iglesia del Señor Jesucristo. El anuncio de Juan el Bautista estaba asegurando que aquel que venía ya no iba a permitir que los suyos continuaran en las prácticas que antes tenían. Juan el Bautista está diciendo: yo los lavo de su impureza. Pero si el Señor no viniera a darles una nueva vida, a bautizarles con el Espíritu Santo, ustedes seguirían igual. Por eso es tan importante las doctrinas del Espíritu Santo. Por eso no podemos creer que una persona que no cree en la persona del Espíritu Santo sea salva, amados. Porque es el Espíritu Santo el que hace la nueva vida. Es el Espíritu Santo el que sopla aliento. Es el Espíritu Santo el que está con nosotros hasta que el Señor Jesucristo venga en persona de nuevo. Aquellos que se hacían sus discípulos, amados, de Juan el Bautista, seguimos en ese mismo momento, en ese lugar. Y salían de Jerusalén y llegaban de Judea, amados. Ellos aceptaban y se vinculaban a esa disciplina. Ellos manifestaban con sus actos, con sus frutos, que en verdad había un verdadero arrepentimiento. Pues confesaban sus pecados y no lo hacían en secreto con Juan el Bautista. Juan el Bautista no se sentó en esos cubículos de los religiosos para que nadie los vea y hables. Ellos confesaban que éramos nosotros. Por eso era tan efectiva la obra, amados, porque había un quebrantamiento verdadero. Ellos aceptaban esas cosas que Juan el Bautista les estaba pidiendo. Él los admitía por discípulos. Muchos de ellos, amados, se hicieron después seguidores de Cristo, como te dije. Cristo llegó y era la luz. Ellos estaban completamente inundados de la gracia del Señor.
En ese momento, amados, cuando Jesús aparece, Jesús vuelve a manifestar lo que Juan el Bautista manifestó, que fue la sencillez de corazón. Ahora, ¿qué pasa con el mensaje hoy, amados? Este mensaje. ¿Qué pasa con el mensaje del Evangelio para muchos de nosotros? Hay dos panoramas. Hay personas entre la iglesia que se sienten ya lavadas por el Señor, pero no manifiestan frutos. En donde el orgullo se ha encargado de entenebrecer su corazón sin que se den cuenta. Hoy no quiero hablarle a esos. Hoy quisiera hablarle, hermano, a otros, a los imperfectos, como yo. Juan el Bautista estaba hablándole no a aquellos que tenían el conocimiento de su maldad, pero a la vez no se sentían tan malos. Juan el Bautista no le estaba hablando a esos hombres y mujeres que se sentían seguros de tener una vida buena. Juan el Bautista, amados, les estaba hablando a los sucios pecadores como yo. Juan el Bautista le estaba hablando a aquellos que ya estaban cansados de llevar una vida como la que llevaban. El Señor habla hoy, amados, a aquellos como tú y como yo, que se esfuerzan día con día para agradar a Dios y no pueden. Juan el Bautista, amados, le está hablando a aquellos que están en un lugar viviendo una vida incómoda, que ya no acomodan con la vida del mundo y desean una vida nueva. Ahora, lo hermoso que el llamado no era el de Juan el Bautista, el llamado era el del mismo Dios a través de su profeta. Y así como él no le estaba hablando a los que no creían, yo hoy no le hablo a los que no creen en esto. Yo hoy, de parte del Señor, quiero hablarle a los que creen, a los que se esfuerzan y no pueden, a los que intentan hacer lo posible, a los que se sienten sucios como yo, amados. El mensaje del Evangelio es para pecadores. Así que si tú te has sentido una buena persona, porque dices que el Señor te ha cambiado y ya no eres el mismo, y sientes que ya no eres pecador, estás en muchos apuros. Estás como los fariseos que se acercaban a ese bautismo y decían: ¿qué es esto? Vete para allá. No, a mí Dios ya me lavó, con permiso. Pero este mensaje, amados, es para pecadores que se caen y después no pueden levantarse con facilidad. El mensaje del Evangelio, amados, es para aquellos sucios que aceptan su condición y quieren ser lavados. El mensaje del Evangelio es para los que están cansados de esforzarse, aquellos que quieren salir y no pueden porque están cansados y desanimados. El mensaje del Evangelio es para los enfermos con miedo. El mensaje del Evangelio es para los iracundos que están hartos de la ira. El mensaje del Evangelio es para los viciosos, para los adúlteros, para los fornicarios, para los insaciables, para los mentirosos, para los hipócritas que están cansados de su situación. El mensaje del Evangelio es para injustos pecadores, amados. El mensaje del Evangelio, amados hermanos, que anunciaba el Señor a través de su profeta, es para los viles y despreciables, mejores que los demás. Es para los que se sienten tan sucios que piensan que el Dios Santo no va a recibirlos. Para esos es el Evangelio. No sé en qué condición estás tú. El mensaje del Evangelio, amados, es para los despreciados por muchas personas, que se han sentido solos y desvalidos, desesperados, abandonados, traicionados. Es para ellos el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio también, amados, es para aquellos que sienten una condición tan oscura que el Dios de la luz no les va a alumbrar. El mensaje del Evangelio es para aquellos hermanos que urgentemente necesitan sentir la presencia de Dios en sus vidas. Aquellos que intentan y no pueden. Aquellos que luchan con sus propias fuerzas y se han cansado, están agotados. Para ellos es el mensaje del Evangelio.
aquellos que se dieron cuenta que son incapaces de poder lograrlo. Para nosotros es el Evangelio, amados. Para nosotros. Aquellos que aparentemente estamos como hechos a un lado, que no caemos bien por el mensaje que llevamos. O aquellos que luchan día con día por ser la mejor esposa, el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor papá, y no pueden. Para ellos es. No es para los soberbios. No es para los sabios y entendidos. No es para los poderosos, autosuficientes, que se sienten buenos. Es para los peores y más sucios pecadores que hay sobre la tierra, como yo. Personas pecadoras como yo, amados. Aquellas personas que caen y luchan día con día y lloran de noche porque no saben cómo seguir al Señor, no saben cómo agradarle, no saben cómo continuar tomando su cruz y siguiéndole. Para ellos es el Evangelio. Aquellos que han llorado tanto que de pronto ya no tienen lágrimas, como si se estuvieran secando. Amado, es para personas como tú y como yo. ¿Sabes qué es para personas a las que aún nosotros mismos no daríamos nada, nada por ellos? El Evangelio es para los cansados, los que están sin posibilidades de agradar a un hermoso y soberano Dios. ¿Cómo si no agrado a los de mi casa? ¿Cómo voy a agradar al Señor? Yo no digo para los practicantes que se deleitan en el pecado, sino para los practicantes que odian y aborrecen el pecado y no saben cómo salir. Para esos es el Evangelio. Para ellos es el Evangelio. Imaginen, amados, el Rey, el perfecto, el soberano, el sobrenatural, el todopoderoso, vistiéndose de hombre para venir a estar entre ellos, ponerse su disfraz, y no para vivir como un rey, sino para vivir como el siervo de más baja jerarquía. Imagina al Dios encorvándose, lavando los pies de los discípulos. El Evangelio no únicamente anuncia salvación, el Evangelio anuncia regeneración, santidad, amados, purificación y glorificación. El Evangelio, amados, es para los que quieren y saben que no pueden, para los que corren y no llegan, para los que brincan y no alcanzan. Para esos es el Evangelio. Si puedes imaginar para qué clase de personas, para los peores, para esos es el Evangelio. Que para muchos no valemos nada, amados, pero para Él valemos todo. Su Hijo Jesús. Y aunque no tengamos nada, en Él lo tenemos todo, amados. Ese es el Evangelio. Él es el Evangelio. Y quiere decir que si tú eres de esas personas, es porque eres suyo. Es por eso que eres atacado, es por eso que eres atribulado, es por eso que hay tanto peso, es por eso que hay una opresión que no puedes salir, que aborreces tu pecado y amas a Él. Porque si decimos que nosotros tenemos la fuerza para abandonar el pecado por nuestra propia cuenta, estamos negando la autoridad soberana y el poder del Señor. Somos incapaces de poder salir a flote solos. Necesitamos que el Señor nos diga: levántate otra vez y camina sobre el agua. Es fabuloso, amados, que nuestro Dios sea tan misericordioso. Es fabuloso saber que mi Dios me perdona hoy si me arrepiento. A pesar de quién soy, a pesar de quién eres, para Él valemos todo, amados. Aún Él permite el peso que cargamos para que al momento de sentirnos a punto, hermanos, de estallar,
Vayamos, salgamos de nuestra tierra cómoda y vayamos al desierto, ahí en el Jordán, en donde Juan el Bautista estaba ofreciendo el perdón a través del bautismo. El arrepentimiento, amados. El Señor permite que seamos atribulados, el Señor permite que seamos perseguidos, el Señor permite que estas cosas nos rodeen porque quiere que clamemos, porque Él está buscándonos, amados. Él quiere clamor para responder. Para los que dicen, ¿cómo estás diciendo que Dios nos busca? Desde el principio Dios es el que nos busca, amados. Nadie puede buscarlo a Él. Qué glorioso saber que el anuncio de Juan el Bautista es el que está inaugurando la práctica que el Señor llevó de principio a fin en tan poco tiempo. El Señor vino a salvarlos. El Señor vino a salvarnos, amados. Así nosotros, tan imperfectos, tan impotentes, tan duros, tan soberbios, tan orgullosos, que muchos aún en día de culto tienen problemas. Hazme el favor. Pero aún así el Señor da la oportunidad de que nos declaremos incapaces, completamente imperfectos, para poder salir así como salía a Jerusalén y Judea a escuchar este mensaje del Evangelio y poder arrepentirnos en verdad. Esto será efectivo, amados. Cristo ya pagó. Es efectivo. Es efectivo. Mira, amado pecador, como yo, amada pecadora, arrepiéntete hoy, pero no solamente hoy, arrepiéntete mañana y también pasado mañana y continúa haciéndolo por el resto de tu vida. No temas si dudas si algo sucederá o no. Al contrario, amados, nada nos separa del amor de Dios. Eso ya se inauguró. Lo único que falta es cerrarse cuando el Señor venga. La iglesia es invitada a las bodas del Cordero. ¿Sabes quién es el Cordero? ¿Y sabes quién es la novia? La iglesia, amados. Así que si necesitas una motivación para que así como el pueblo de Judea y Jerusalén salía a escuchar el anuncio de Juan el Bautista, el anuncio de Juan el Bautista no únicamente era el arrepentimiento, sino el anuncio era quién venía. Así que si tú necesitas una motivación, no es el arrepentimiento, por supuesto. Tu motivación es el Señor, el más grande que ha pisado la tierra, que jamás habrá otro como Él, y es Jesucristo, amado. Él es tu motivación, Él es mi motivación. Él ya murió en la cruz y el Señor lo permitió para que al menos en nuestra carne depravada y pecaminosa y desinteresada pudiéramos ver la sangre de su Hijo, hermanos, y no necesitar nada más para aborrecernos a nosotros mismos y clamar a Él. Amén. Vamos a 1 Corintios 1:27 para leer este texto que es importante leer. Voy a comenzar a leer. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién estamos en Cristo? Por Él. Santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Vamos a Romanos 5, 20, 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, el perdón, amados, regalo inmerecido.
para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante a Jesucristo Señor nuestro. Amén. Así que no olvides algo, amado. Si tú eres ese pecador llamado al arrepentimiento, ve corriendo al Señor Jesús. Si tú eres nuevo en la fe, ve corriendo al Señor Jesús. Él hará la obra. Si tú llevas tanto tiempo en el Señor que te has endurecido, ve corriendo al Señor Jesús. Donde sobreabunda el pecado, amados, sobreabunda la gracia. En donde no se reconoce el pecado, no va a sobreabundar gracia. Amén. Esto es lo que Juan el Bautista anunciaba, amados. Esto es lo que Juan el Bautista anunciaba. Bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán. Confesaban sus pecados, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Manifestaba la vida cristiana y le hablaba a pecadores. Y él predicaba: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad los he bautizado en agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, hermanos.